nombre de Jesús, que haya cabida en cada mente, en cada corazón, que tu palabra, Señor, pueda germinar y dar fruto al 100%. Te damos la gloria y la honra, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Y la iglesia dice: amén. Aleluya. Amor de Dios. Aleluya. El gran amor de Dios. Ese amor del Señor no se puede comparar al amor que nosotros le tenemos, por ejemplo, a nuestros padres, o a nuestros hermanos, o a nuestra pareja, los que estamos casados. Es un amor diferente, es un amor distinto, porque dice la Biblia que Él demostró ese amor en la cruz del Calvario. Él murió por usted y murió por mí. La Biblia dice en el libro de Juan, en los primeros versos de ese libro, que el verbo se hizo carne. Ese verbo está hablando de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia dice, hermanos, que a causa del pecado el hombre entró en rebelión con Dios. Y por causa del pecado el hombre perdió la comunión con el Dios Todopoderoso. Por eso la Biblia dice en el libro de Génesis que cuando dejó también a Eva, la Biblia dice que el Señor bajaba y compartía con ellos. Pero a causa del pecado, por haber desobedecido a la voz de Dios, esa comunión se cortó. Ya no había relación entre Dios y su creación. Porque había una barrera, era la barrera del pecado. Porque la Biblia dice que Dios ama al pecador, pero no ama el pecado. Dios ama a toda la humanidad. Es más, la Biblia dice que Él envía la lluvia y envía el sol para justos e injustos. La bendición del Señor está ahí, pero lo que a Él no le agrada es el pecado. A Él lo que no le agrada es la desobediencia del ser humano. Y por eso dice en este verso, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y lo primero que encuentro, hermanos, es que en ese verso, es un verso tan conocido, yo diría que en ese verso se resume toda la Biblia. Si pudiéramos resumir la palabra del Señor en un solo verso, la resumiríamos en ese verso de San Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Porque de tal manera te amó Dios a ti y me amó a mí. Y es que hay un origen de esa redención. Y esa fuente de redención fue Jesús, que dispuso su vida para morir en la cruz del Calvario. Aleluya. Y lo que llevó a nuestro Señor Jesucristo a morir en esa cruz fue ese amor incalculable. Fue ese amor que no tiene precio. Aleluya. Y también había un propósito por el cual Él murió, y es de redimirnos del pecado. Es quitarnos la culpa. Es quitarnos la condenación. Porque la Biblia dice que los que están en Cristo ya no hay condenación para ellos, porque han pasado de muerte a vida. La Biblia dice que antes de conocer a Cristo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero una vez que nosotros reconocemos a Cristo como nuestro Salvador, como nuestro Redentor, dice la Biblia que pasamos de muerte a vida. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Este mundo en el que nosotros vivimos está gobernado por el enemigo. Está gobernado por regiones que están en las regiones celestes, por potestades, por principados. Pero qué bueno que por encima de esas potestades, por encima de esos principados, hay un Dios que es todopoderoso y Él reina por sobre todos ellos. Y este mundo, hermanos, cada día se corrompe más.
cada día las noticias. Cuando nosotros nos damos cuenta, cada noticia, cada día, oiga hermano, uno se queda sorprendido de las noticias que aparecen. ¿Por qué? Porque la maldad se está multiplicando. Porque el hombre ha perdido el temor de Dios. El hombre ha perdido la razón de ser. Bendito sea el nombre de Jesús. De tal manera que este mundo está corrompido, esta tierra está corrompida, y solamente cuando nosotros nos acercamos al Dios Todopoderoso encontramos la salida y la salvación de nuestra alma. Bendito su nombre. Entonces, el objetivo de esa redención es usted, amigo que todavía no ha recibido a Cristo. El objetivo de ese sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario es para que usted reciba esa salvación. Aleluya. Dice la Biblia en 1 Juan capítulo 1 verso 10: si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Pero también dice la Biblia que si pecaremos y confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. La Biblia dice que por ese sacrificio hecho en la cruz del Calvario, oiga hermano, es porque el hombre había perdido esa comunión que había al principio de la creación. Y el anhelo y el propósito de Dios es que todo mundo proceda al arrepentimiento, es que todo mundo pueda confesar delante de los hombres, delante de todo mundo, reconociendo que hay un Dios todopoderoso que murió en la cruz y que necesitamos recibirlo en nuestra mente y en nuestro corazón. Aleluya. Y es que ese plan de su redención es a través de su Hijo Jesucristo. Este es el más grande amor. Oiga hermano, uno se ama a sí mismo. Por eso es que uno baña este cuerpo todos los días, ¿va que sí? Lo baña todos los días, lo cambia todos los días, le da 3 tiempos de comida, porque lo cuida, lo quiere. Alabado sea el nombre del Señor. Y así como nosotros nos queremos a nosotros, Él nos amó con un amor mayor. Y la Biblia dice que Él demostró ese amor para ganar a un mundo que está perdido. Dios, al planear la redención, dispuso lo que Él más quería. Dio a su Hijo unigénito para que Él muriera en la cruz del Calvario. Pero la Biblia dice que siendo Dios se hizo hombre, tomó la semejanza de hombre y se humilló a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz. Porque en aquel tiempo los que morían era porque habían cometido alguna fechoría, era porque habían hecho algo. Y la Biblia dice que para ese entonces Jesús murió con 2 malhechores, a un lado y el otro al otro lado. Y tomó forma de hombre, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Y murió. Pero qué bueno, hermano, que no se quedó en la tumba. La Biblia dice que al tercer día resucitó y está a la diestra del Padre con los brazos abiertos, extendiendo esa misericordia todos los días sobre nuestras vidas. Porque la Biblia dice que la misericordia de Dios nuevas son cada mañana. Cada mañana que nosotros nos levantamos es un regalo que el Señor nos da. Es un regalo que el Señor nos bendice en ese día con esa misericordia. Y la Biblia dice que por esa misericordia no hemos sido consumidos. Déselo fuerte ese aplauso. Aleluya. Y entonces, siendo rico, se hizo pobre.
siendo Dios, se hizo hombre. O sea, en otras palabras, se humilló. Oh, ¿cuántas veces de repente nos han humillado a nosotros y nosotros nos morimos por alguna humillación, por algún desprecio? Y la Biblia dice que Él fue humillado, Él fue clavado, Él fue abofeteado, y cuando tenía sed, en vez de agua le dieron vinagre. Aleluya. Y como decía la alabanza, decía la pastora, con una corona de espinas le hicieron rey por siempre. Pero lo que decían los judíos era: sálvese el rey de los judíos. Bendito sea el nombre del Señor. Pero qué hermoso, hermanos, que a través de ese sacrificio Él venció la muerte, Él venció las tinieblas, Él venció el pecado, Él venció la enfermedad, Él venció las cadenas. La Biblia dice que por su llaga fuimos nosotros curados. Por eso el profeta Isaías, en el capítulo 53, verso 7, dice la palabra: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. O sea, en otras palabras, Él nos relegó por el sacrificio, el cual fue expuesto. Él tomó y Él llevó el sacrificio. La Biblia dice, hermanos, que no abrió su boca, enmudeció, y Él llevó en el sacrificio el pecado de ti y el pecado mío. Y ese era el propósito de la redención. El propósito de esa redención y de ese sacrificio es que nosotros no pereciéramos. Porque la gente, hermanos, hoy en día pasa desapercibida. Hoy se predica el evangelio en esta casa, o a lo mejor lo podemos hacer al aire libre, pero la gente camina desapercibida, como que si Dios no existiera. Y dice la Biblia que como en los días de Noé, así será la venida del hombre. Bendito es el nombre del Señor. Ese fue el propósito de ese sacrificio, que usted y yo y no pereciéramos. En el verso 17 siempre de San Juan 3:17 dice la Biblia: porque no envió Dios al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Lo que pasa es que la Biblia dice también que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Sabe por qué? Porque sus obras eran malas, su comportamiento era malo, su forma de actuar era en contra de la voluntad de Dios. Y cuando el hombre camina haciendo lo malo, cuando el hombre camina haciendo lo incorrecto, entonces camina a la deriva, camina como a oscuras. Pero el Señor por eso vino, para alumbrarnos el camino. Y dice la Biblia: y conoceréis la verdad, y la verdad nos hará libres. Y en el libro de Lucas capítulo 9 verso 56 dice la palabra: porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Ese es el propósito de que Jesucristo vino a esta tierra, de que Jesucristo murió en la cruz, no para apartarnos, sino para salvarnos. Gloria a Jesús. Entonces, hay todavía oportunidad para nuestra salvación. Todavía hay oportunidad para que nosotros vengamos a los pies de Cristo. Y de repente la gente dice: no, porque estoy muy joven. No, porque eso es para los viejitos. ¿Sabe cuál es el problema? Que dice la Biblia que la muerte no anda escogiendo edad. No anda viendo si es rico o es pobre. No anda viendo si vive aquí o vive allá. No anda escogiendo edad, no anda escogiendo color. Cuando toca, toca. Por eso es que hay que estar apercibidos y hay que estar preparados, para que sea cuando Cristo venga o cuando la muerte nos llame, estemos preparados. Gloria a Jesús. Y dice, hermanos,
Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo, para que todo aquel que en Él cree. No es mucho lo que hay que hacer. Solo es de reconocer a Cristo en nuestro corazón y confesarlo con nuestra boca. Y esto, hermano, no tiene precio alguno. Porque si nos tocara comprar la salvación, no podríamos, pastor. No hay precio. Porque sería demasiado caro. Nadie que ama a alguien, yo creo que ningún padre que ama a su hijo en estos tiempos lo daría para algún sacrificio. O permitiría que se derramara la sangre de su hijo para salvar a alguien más. Pero el Dios Todopoderoso sí lo hizo. Y esa salvación es gratuita. Por eso dice la palabra, al que cree. Todo aquel que cree en Él. Allá en el libro de Isaías, capítulo 55, verso 1, dice la Biblia: a todos los sedientos, a todos los que tienen sed de una mejor vida, a todos los que tienen sed de una mejor manera de vivir, venid a las aguas. A los que no tienen dinero, venid y comprad y comed sin dinero y sin precio vino y leche. Porque para la salvación no hay que pagar una cantidad, solamente de abrir nuestro corazón, nuestra mente y recibirlo al Dios Todopoderoso. Por eso también la palabra dice en el libro de Apocalipsis, capítulo 22, verso 17, y el Espíritu y la iglesia dicen ven, y el que oye diga ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de vida gratuitamente. La salvación es gratuita. La salvación ya fue pagada en la cruz del Calvario a través de esa sangre que se derramó por usted. Y cuando nosotros recibimos a Cristo, el propósito de esa redención es que no perezcamos, sino que tengamos vida eterna. Porque hay gente que cree, hermano, que cuando alguien muere aquí en la tierra se termina todo. Y es cuando empieza. Es cuando empieza. Porque hay gente que dice, bueno, hay unos que hasta tienen unos dichos y dicen, muerto el perro se acaba la rabia. ¿No? Porque la Biblia dice que hay una eternidad en dos lugares, bien sea en el infierno o en el cielo. Y en vida es que nosotros decidimos a dónde queremos pasar. En vida nosotros determinamos a dónde queremos ir, porque está el camino ancho. Y la Biblia dice que ese camino ancho te lleva a la perdición, te lleva a los placeres, te lleva a los deleites de este mundo. Pero hay un camino estrecho que te lleva a la relación con el Dios Todopoderoso, que te lleva a la relación con el Dios eterno y te lleva a la vida eterna. Y la Biblia nos da ejemplos. Así como en los días de Noé. Y la Biblia dice que la gente, a causa de su pecado y su maldad, había subido hasta el cielo. Y Dios le mandó a Noé para que les llevara la palabra y les anunciara, para que ellos se salvaran. Y entonces dice la Biblia que para ese tiempo no llovía, lo que caía era un rocío del cielo, que era que hacía germinar y dar fruto en la tierra, germinar y dar fruto los árboles, las plantas. Entonces, claro, como la gente no había visto nunca la lluvia, y el mensaje de Noé era que si no se arrepentían y entraban al arca,
se iban a inundar. Pero la gente, dice la Biblia, que hizo caso omiso, no escuchó la voz de Dios. ¿Y qué pasó? La Biblia narra y dice que cuando empezaba a moverse, a ponerse el cielo así nublado, y dice la Biblia que Dios le dijo a Noé que metiera los animales, y los animales entraron, y solamente entró la familia de Noé, y el resto de la gente no quisieron hacer caso. Y dice la Biblia que se cerró la puerta, y cuando Dios cierra una puerta nadie la puede abrir, y cuando Dios abre una puerta nadie la puede cerrar. Y llovió, y se llenó la tierra, se inundó, y la gente gritaba: ábrenos la puerta, pero ya no se podía abrir. Eso tipifica hoy el mismo tiempo que estamos viendo hoy, que uno está anunciando el Evangelio, está predicando el Evangelio, y la gente muchas veces no hace caso. Qué bueno que los amigos que están en esta noche han hecho caso al llamado que el Señor les ha hecho, al llamado que la iglesia les ha hecho, porque este evento, este culto es para que usted esté apercibido. Bendito sea el nombre del Señor. Y la Biblia narra también de dos ciudades, de Sodoma y de Gomorra. Igual, la gente dice que era tan grande la maldad como está hoy en día. Oiga, hermano, uno se asombra como ahora ya no se distingue si es hombre o es mujer. Y está habiendo un acecho donde se le está exigiendo a los países que tienen que casarse ahora del mismo sexo, y esto y lo otro, y es una corrupción total. Y esa era la condición de Sodoma y Gomorra. Dice la Biblia que el hombre había perdido el uso natural, y eso había llegado también al reino de los cielos, había llegado delante de la presencia del Señor, y el hombre había pecado, el hombre había cometido tantas cosas que esa abominación había subido delante del trono. ¿Y qué pasó con Sodoma y Gomorra? Dice la Biblia que Dios envió fuego y consumió esas dos ciudades por el pecado que se había levantado en esos lugares. Bendito sea el nombre de Jesús. Y que solo Lot pudo salir de esa ciudad. La Biblia también narra en el Nuevo Testamento el ejemplo del rico y Lázaro. Dice la Biblia que el rico hacía banquetes y disfrutaba, hacía fiestas y disfrutaba. Y Lázaro, pues, le pedía limosna. Pero llegó el tiempo donde murieron ambos. Y dice la Biblia, uno agarró por el infierno y el otro para la gloria. Bendito sea el nombre de Jesús. Y es que lo que trato de decir, hermano, es que solo hay dos caminos. Uno que te lleva a la perdición y otro que te lleva a la salvación. No hay otro. No hay otro nombre, dice la Biblia, en el cual seamos salvos, solamente a través de Jesucristo. Porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos, solamente a través de Jesucristo. Gloria a Jesús. Porque el propósito del Dios de este siglo, el propósito del enemigo es perder tu alma, llevarte a una condenación eterna. Pero el propósito de nuestro Señor Jesucristo es salvarnos de esa condenación. Por eso la Biblia dice, porque ya en Jesús no hay condenación para nuestras almas, porque pasamos de muerte a vida. Por eso me encanta ese verso. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda,
mas tenga vida eterna. Alabado sea el nombre de Jesús. No hay otro camino. Solamente es a través de Jesucristo. No hay otro lugar, solamente a través de Jesucristo, porque Él fue el que derramó su sangre en la cruz del Calvario. Yo creo, hermano, que todos hemos escuchado esa palabra. En algún momento todos hemos atencionado lo que dice la palabra del Señor. Y el resto lo hace usted cuando recibe a Cristo en su corazón. La palabra se está anunciando por diferentes medios, por diferentes lugares, en diferentes ministerios. Ahí está la palabra. Ahí está la palabra de advertencia. Ahí está la palabra para nosotros. Y solamente que nosotros abramos nuestro corazón, abramos nuestra mente y recibamos a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Aleluya, gloria a Jesús. Así que la decisión es de cada uno de los amigos. La decisión es de cada uno de los que estamos aquí, de abrirle nuestra mente, abrirle nuestro corazón a nuestro Señor Jesucristo. La palabra del Señor y habla de aquella parábola de la semilla que cayó en diferentes lugares. Una cayó junto al camino y se perdió. Una cayó en los espinos y se perdió. Pero también la Biblia dice que una cayó en buena tierra, germinó y dio fruto al 100%. Esa palabra que has recibido esta noche es como una de esas semillas que cae en tu mente y en tu corazón para que tú recibas la vida en abundancia, la vida eterna, la vida que te ofrece el Dios Todopoderoso. El hombre falla, el hombre se equivoca, pero el que no falla se llama Jesucristo. Por eso la palabra dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Porque la gente empieza a ver a los hermanos y empieza a ver por aquí y empieza a ver por allá, y lo que va a encontrar son defectos, lo que va a encontrar son cosas a lo mejor desagradables. Pero qué bueno es cuando nosotros ponemos nuestra mirada en Jesús. Cuando nosotros ponemos nuestra mirada en Jesús, la cosa es diferente. Y cuando Él llega a nuestra vida, se va la tristeza. Cuando Jesús llega, se va el dolor. Cuando Jesús llega, se va la desesperación. Cuando Jesús llega, se rompen las cadenas. Cuando Jesús llega, llega la vida, llega la salvación a nuestra casa, llega la salvación a nuestra alma. En cierta oportunidad dice la Biblia que Jesús iba caminando. Y cuando Jesús andaba en esta tierra, qué privilegio tuvieron aquellos que miraron a Jesús con sus propios ojos. Dice que iba gran multitud detrás de Jesús. Y llegó un momento que la multitud lo estaba ahí acechando. Y por ahí en adelantito había un hombre que se llamaba Zaqueo. Dice la Biblia que Zaqueo era bajo de estatura y que por causa de la multitud él no podía ver a Jesús, y él deseaba tener un encuentro con Jesús. Sí, dice que él vio un árbol y se subió al árbol, y desde ahí estaba atento para que cuando Jesús pasara pudiera tener una visión más clara y conocerle. Y cuando iba pasando Jesús, le dice: Zaqueo, baja, date prisa, porque es necesario llegar a tu casa. Entonces cuando llegó a la casa, entró a la casa y compartió con él. Y dice la Biblia que Zaqueo recibió la salvación, recibió al Hijo de Dios, recibió al Dios Todopoderoso. Y tuvo ese encuentro con nuestro Señor Jesucristo.
Pues la gente lo criticaba y decía, bueno, con pecadores ha venido a sentarse. Porque para ese tiempo Saqueo era el que recaudaba los impuestos. Y la Biblia dice que le dijo a Jesús, Saqueo le dijo, si en algo he defraudado, lo devuelvo cuadruplicado, lo devuelvo, voy a pagar todo lo que debo, porque yo no quiero que nada me ate, yo no quiero que nada me detenga para servir a Jesús. Y así como Saqueo tuvo ese encuentro, también es necesario que llegue la salvación a tu casa, que llegue la salvación a tu familia, que llegue la salvación a toda tu descendencia. Por eso la Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. La salvación es para todos. La salvación es para los niños, es para los jóvenes, es para los adultos, es para todo el mundo. La salvación es para todos. Cristo murió por todos. Alabado sea el nombre del Señor. Él derramó esa sangre por amor a ti y por amor a mí. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Y dice la Biblia, he aquí, yo estoy a la puerta, tocando. Si alguno abre, yo entraré, cenaré con él y él conmigo. Hoy ha llegado la salvación a esta casa. Hoy ha llegado la salvación a ti, amigo y amiga. Hoy ha llegado la salvación. Hoy es el día de salvación. Mañana puede ser demasiado tarde. Mañana puede ser demasiado tarde. El llamado es para hoy. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que mientras hay vida hay esperanza. ¿Ustedes creen que mientras nosotros respiramos todavía tenemos oportunidad? Mientras nosotros respiramos todavía hay salvación. Cuando ya dejamos de respirar y no hemos confesado a Cristo, se acabó la oportunidad. Por eso dice la Biblia que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Gloria a Jesús. Así que en esta noche, que el Señor te bendiga.